Señores, cuando tenemos que hablar de cosas importantes en Puerto Rico, usted tiene que estar en Tiva TV. Tiva TV, como se le ha conocido y se le va a conocer y se le seguirá conociendo, es la voz del pueblo de Puerto Rico. Es Sobre la Mesa con Frances López, como usted sabe. Y como estamos en estos programas de información para que la gente entienda lo que está ocurriendo en Puerto Rico, y como las tortillas se siguen virando, los procedimientos se siguen virando, las cosas se siguen virando y sigue saliendo la verdad. Aquí se ha hablado por meses de las cosas obligadas, de las imposiciones obligadas, del maltrato, del derecho, de tratar de aniquilar y tratar este país como una república bananera, que no lo somos. Y este gobierno, este señor que dice que gobierna, este señor que con un 32% de los votos está sentado en Fortaleza, que he dicho en una y otra ocasión que cuando yo veo los resultados de un 32%, yo hubiese sido más digno y hubiese sido más respetable si yo mismo hubiera dicho vamos a una segunda vuelta, porque un gobierno que el 68% del país no te quiere es preocupante. Es preocupante. Y debe estar en la lógica de este señor que es licenciado, que estudió Derecho. Yo puedo entender que este señor hubiese sido más lógico y utilizar dos dedos de frente y decir, vamos a una vuelta, porque yo no puedo gobernar con un 68% un país que no me quiere, que no le agrado, que no le interesa que yo esté en el Palacio de Santa Catalina. Y ayer, otra vez, el Tribunal Federal, que es el que manda aquí, manda allá, porque somos territorios en que le duela a la gente, somos un territorio y esta tierra le pertenece a los Estados Unidos de Norteamérica. Pues somos un territorio, y territorio quiere decir tierra, piso, estandarte del país. Volvió a hablar y se pronunció en el día de ayer. Y hoy quiero conversar con un licenciado que para mí me demostró lo que era y me sigue demostrando, y hace unos 2-3 meses atrás me reconfirmó lo que yo siempre he pensado de él cuando habló de el sentimiento o el padecer o el procedimiento de Luma. Habló, se expresó y todo el mundo hizo silencio. Hoy me enorgullece y me da placer volver a debatir, a discutir con el licenciado Luis Santini Gautier. Licenciado, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y gracias por la sintonía que tienen todos los televidentes con relación a este programa. Gracias por invitarme por primera vez a este programa y estamos a la disposición siempre de ustedes, tanto de usted como del pueblo de Puerto Rico. Licenciado, acaba de salir, porque iba con otra pregunta, pero cuando venía, y obviamente lo recalco con nuestro director, acaba de salir hace unos minutos atrás una noticia que Pedro Pierluisi y Urrutia acaba de informar que la decisión del Tribunal Supremo Federal no le afecta a Puerto Rico. Y yo le pregunto, licenciado, ¿dónde vive Pedro Pierluisi? Y es estadista. ¿Dónde vive ese señor? Pues el detalle de todo esto es que parece mentira que una persona que fue hasta secretario de Justicia, que se vanagloria de sus ejecutorias en la Secretaría de Justicia, y yo tengo evidencia de la dudosa administración de él en la Secretaría de Justicia, pero eso es aparte. Pero parece mentira
que él haga un análisis tan simplista de que lo que se resolvió ayer, 2 casos en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, no afecta a Puerto Rico. Si podemos entrar directamente a los casos, hay un caso que fue radicado por muchas asociaciones y federaciones y organizaciones de los Estados Unidos, como por ejemplo la National Federation of Independent Business, que le aplican en el estado de Washington, en la ciudad de Washington, D.C., y en los 50 estados, el American Trucking Association, National Retail Federation. O sea, son como 16. Son los demandantes en este primer caso que estamos hablando. ¿De qué se trata el caso? En este caso, OSHA, que es la administración federal que regula la seguridad en el empleo, salud y seguridad en el empleo, emitió una orden de que todas las industrias que tuvieran que tuvieran más de 100 empleados tenían que vacunar a sus empleados. Bueno, pues hasta ahí hay gente que dirá eso está bien y hay gente que dirá eso está mal, pero esto fue retado por estas organizaciones nacionales de los Estados Unidos que son muy importantes dentro de los Estados Unidos y que tienen muchísima matrícula, y al llegar al Tribunal de los Estados Unidos lo que se va a verificar en primera instancia no tiene nada que ver si la vacuna es buena, si la vacuna es mala, no tiene nada que ver con eso. Lo que tiene que ver es si OSHA tiene facultad en derecho para emitir esa orden. Entonces fue retada en el Tribunal de los Estados Unidos y se detuvo provisionalmente su implantación porque lo que dice la opinión del Tribunal Supremo es que OSHA no tiene facultad en derecho, y ahora después vamos a entonces eso aplicarlo a Puerto Rico, de que OSHA no tenía, según su ley orgánica, facultad en derecho para emitir esa orden regulando la salud de las personas. Perdone que lo interrumpa, Sí. licenciado, pero para mí es sumamente importante que usted repita eso. Por eso, lo que resuelve el Tribunal Supremo de los Estados Unidos es que OSHA no tiene facultad en derecho, según su ley orgánica, para emitir una orden como la que emitió, expresando de que todas las industrias que tuvieran más, y eso fue el presidente Biden, ¿saben? Claro. Que todas las industrias que tuvieran más de 100 empleados tenían por obligación de esa orden que vacunar a sus empleados, o de lo contrario, estaban despedidos básicamente. Claro, siempre hay en todas estas leyes, en todos estos decretos, en todas estas, voy a añadirle, órdenes ejecutivas, Claro. siempre hay una excepción de que si hay algún impedimento en salud, ¿verdad? O algún impedimento religioso, Claro. pues puede excusarse a esa persona del cumplimiento de esa orden ejecutiva, de ese decreto, de esa disposición legal, pero tendría que entonces acudir a la vacunación, al examen de la prueba de COVID, por ejemplo, pues tendría que hacerlo con 24 horas, con 48 horas antes de entrar al trabajo. Entonces, el gobernador dice que eso no tiene ningún impacto en Puerto Rico. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos lo que ha resuelto en este caso, en este primer caso, son 2, después pasaremos al segundo, es que OSHA no tiene facultad legal para emitir esa orden que emitió. Y yo le pregunto, licenciado, ¿ese OSHA que usted menciona es el mismo OSHA que está aquí? Sí, Gracias. es el mismo, exactamente, es el único. Adelante. Es el único, OSHA. Entonces, si nosotros traspolamos lo que dice el Tribunal Supremo de los Estados Unidos versus lo que está sucediendo en Puerto Rico con las órdenes ejecutivas, independientemente de que nosotros podamos personalmente pensar que son muy sabias
o que no lo son, pues nosotros tenemos que dejarnos regir por el derecho. Y la pregunta que tenemos que hacer conforme a este caso que está aquí, que tiene 53 páginas, es si el gobernador de Puerto Rico tiene facultad en derecho, porque de eso es que estamos hablando. No estamos hablando de que él crea o no crea. Licenciado, por eso me odian. Bueno. Porque eso que usted acaba de decir. Usted tiene que decirlo como es. Y sí, nosotros, como representantes del pueblo y como estudiosos del derecho, tenemos que decir lo que es. Licenciado, pero usted quizás me va a decir, sí, por él le conviene, o dice que es lo que conviene por la política. Sí. Pero yo le pregunto, ¿usted es licenciado? Claro. Él es licenciado. Pero él es más político que licenciado. Ese es el detalle. Exacto, pero ¿no es el mismo derecho? Claro ¿No que tuvieron el mismo derecho? Por eso la introducción. O son ambas, o son diferentes clases de derecho las que usted coge y las que él coge. No, por eso es que le digo, él estudió derecho, él fue secretario de justicia en Puerto Rico, él sabe la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos. ¿De comisario residente? Él sabe qué pasó, qué se resolvió en el caso de Pueblo versus Sánchez Valle. Él fue comisionado residente que conoce que el Congreso de los Estados Unidos, lo que legisla el Congreso de Estados Unidos, le aplica a Puerto Rico y ahora él es gobernador de Puerto Rico. O sea, no hay duda de que él conoce el derecho. Y si no lo conoce o se le olvidó, pues él tiene asesores, ¿verdad? Para que les recuerden y les refresquen la memoria. Que cobran. Pues, también los tiene funcionarios públicos que cobran, obviamente, y los tiene privados también. Además, debe tener unos cuantos amigos también que traten de ayudarlo, ¿no? Pero la cuestión es que él conoce muy bien el derecho. Él sabe que esto sí tiene una implicación en Puerto Rico, porque ahora se va a cuestionar la facultad del gobernador para emitir las órdenes ejecutivas que han estado limitando o suprimiendo los derechos constitucionales de los puertorriqueños, derivados no solamente de la Constitución de Puerto Rico, sino también derivados de la Constitución de los Estados Unidos de América. Esa facultad que usted nos dice, si él tiene la facultad del derecho de someter estas órdenes ejecutivas, como yo siempre he pensado, ¿una orden, licenciado, es lo mismo que una ley? Claro que no. Claro que no. Me gustaría entrar ahí un momento. Claro, primero, ¿verdad? Una orden ejecutiva es un decreto del gobernador. Siempre se han utilizado. Nunca se han cuestionado la facultad que tenga, y mucho menos si esas órdenes ejecutivas afectan derechos constitucionales. Pero tanto un decreto, orden ejecutiva, como una ley en Puerto Rico están subordinadas a las leyes de los Estados Unidos y están subordinadas a la Constitución de los Estados Unidos y están subordinadas a las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Así que él lo conoce, ¿no? Aquí el gran detalle de todo esto es que usted puede disponer una orden o otorgar o expedir una orden ejecutiva con relación a algunas cosas, pero si afectan derechos constitucionales protegidos tanto por la Constitución de Puerto Rico como por la Constitución de los Estados Unidos, eso puede traer una consecuencia, que es esto que está aquí. Casos, que se lleven casos a los tribunales, y ahora con esta decisión, en el caso de que se acaba de resolver en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, pues muchas personas van a retar esas órdenes ejecutivas que le están violando derechos constitucionales a los ciudadanos. Licenciado, estas órdenes ejecutivas que se venden a montón por chavo, porque según hasta anoche, dentro de mi investigación, es el gobernador que más
órdenes ejecutivas ha hecho en un tiempo tan corto? Y ahora la excusa es la pandemia. Que no estoy en contra. Tenemos un sistema de pandemia o de lo que quieran poner delante, de lo que está pasando con el COVID. Pero usted no cree que estas órdenes ejecutivas que usted nos acaba de decir, que una orden ejecutiva no es una ley. Claro que no, está está por debajo de una ley. Si hubiera una ley que prohibiera hacer el acto que el gobernador hace mediante orden ejecutiva, se cae. Fíjese que le estoy hablando de si la ley se lo prohíbe. Si se lo prohíbe la ley del Congreso, tampoco lo puede hacer. Si se lo prohíbe la Constitución de los Estados Unidos, tampoco lo puede hacer. Y si se lo prohíbe el Tribunal Supremo, mucho menos puede hacerlo. ¿Qué facultad tiene el gobernador para violarle los derechos a los puertorriqueños? ¿Tiene alguna facultad para violarle en derecho o en violarle los derechos a un pueblo? No, de ninguna forma. O sea, ningún gobernante tiene el derecho a violarle los derechos constitucionales a un ciudadano. Y estoy hablando todavía de la Constitución de Puerto Rico, ¿no? Aunque sea por una supuesta emergencia de pandemia. No, a menos que no tenga facultad en ley para eso. O sea, Y en facultad en ley, aquí en Puerto Rico no existe. Y aun si existiera, habría que evaluar esa orden ejecutiva tomando en cuenta lo que se ha decidido por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y tomando en cuenta las leyes federales y la Constitución de los Estados Unidos. O sea, usted entiende que todas estas órdenes ejecutivas desde el 2 de enero que se han hecho hasta el día 14 de enero del 2022, desde el día 2 de enero del 21, atropelladas, totalmente incoherentes, y que se le está faltando el respeto y se le están violando los derechos constitucionales, tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos, al pueblo, hasta llegar al punto de decirle al secretario de Salud que puede hacer órdenes administrativas para seguir jugando con la salud. Yo quiero saber si eso tiene algún derecho que le permita a un secretario de salud imponer órdenes, y mucho menos que ese departamento de salud utilice un departamento que ahora este señor que dirige la parte de ir por los negocios y ir por las situaciones metiendo presos, buscando policía para que metan presos, que se cree que es un coronel de la policía. Se me escapa el nombre de este señor. ¿Perdón? Hernández. Que él se cree ahora que es SWAT. Si este señor secretario de salud tiene esa potestad en derecho de violar, de meterse, de incurrir, de llegar a este punto de esta supresión contra el pueblo. Me lo va a contestar inmediatamente después de la pausa. Bueno. Estamos en Sobre la Mesa con Frances López. Seguimos siendo TIVA TV. Y sigue y te queda demostrado que somos la voz del pueblo de Puerto Rico. No se vaya. Señores, estamos de regreso y hoy hablamos y conversamos con el licenciado Luis Santini Gautier en relación a estas decisiones del Tribunal Supremo Federal y si esto le afecta o no le afecta, como dice Pedro Pierluisi y Urrutia hace unos minutos acá, que ha sacado unas declaraciones, y discutimos hoy con el licenciado Luis Santini Gautier y nos quedamos en que todo este montón de órdenes y todo este montón de derechos y todo este montón de loqueras, me atrevería a decir yo, que está en este grupo mediático entre Salud y Fortaleza. Bueno, estábamos hablando de si el gobernador, la delegación de poderes
que ha hecho el gobernador sobre el secretario de Justicia, sobre el secretario de Salud, y a su vez sobre sus subalternos para intervenir con los ciudadanos si eso es legal o si no es legal. El gobernador tiene facultad para delegar sus derechos y prerrogativas, pero no tiene derecho a delegar facultades no concedidas ni por la Constitución de Puerto Rico ni por las leyes de Puerto Rico. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, usted tiene la ley de tránsito. Claro. Bueno, pues el gobernador, para implantar la ley de tránsito, la delega en el secretario de Transportación y Obras Públicas, ¿verdad? Pues él tiene derecho a hacer eso. Claro. Porque él no va a estar administrando el Departamento de Transportación y Obras Públicas, ni va a estar reparando los hoyos que deberían... reparar. Debería mandar a alguien a que los repare. Correcto. ¿Verdad? Pero en este caso, ¿de dónde sale la delegación del gobernador para intervenir y suprimir los derechos constitucionales que van por encima de las leyes de los ciudadanos? Esa es la pregunta legal. Hay una disposición en la ley del Departamento de Salud que dice que el secretario puede tomar unas medidas para controlar alguna situación de emergencia. Muy bien, eso lo dice la ley. Claro. Pero en este caso del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, también decía que OSHA podía tomar unas medidas cuando hubiera una emergencia. Correcto. Pero la emergencia que dice en este caso de OSHA era para regular las condiciones en los lugares de trabajo, no sobre las personas. El Tribunal Supremo, a su vez, emite otra decisión en el día de ayer, donde en se está cuestionando la facultad que tenía el Departamento de Salud para emitir unas directrices a los efectos de que en los hospitales, pues sí, había que estar vacunados los empleados. Y el Tribunal Supremo sostuvo que sí, que la ley, fíjense que no están diciendo si la vacuna es buena o mala. No estamos hablando de eso. Aquí lo que se está hablando es que sí, en ese caso la ley faculta para que se emitan unas acciones en estado de emergencia en protección de los pacientes de Medicaid y Medicare, porque ¿quién va a atender a esos pacientes? Bueno, pues las personas que trabajan en hospitales. Si las personas que trabajan en hospitales están contagiados, pues eso se va a seguir regando. Entonces usted va a ir al hospital a contagiarse. Ahora, le hago una pausa ahí. Y todo esto, mire cómo es la ley. Me estoy dejando llevar por usted la ley. Claro. Pero mira cómo está la ley que dice que los empleados salubristas, que es la decisión, salubrista, no más nadie que trabaja en hospitales, salubrista. Eso es lo que dice la ley. Si esos salubristas también, aunque estén vacunados con las 20 boosters, los 40 toques de la vacuna, están vacunados y todos se están enfermando. Todos pueden enfermarse. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo trabajamos con eso? Bueno, se toman unas medidas. Que esas medidas no sean efectivas es otra cosa. ¿Verdad? O sea, todos sabemos, yo tengo las 3 vacunas. Pero eso no quiere decir que yo no me puedo contagiar. Eso no puede decir que yo no puedo ir a un hospital y también fallecer en ese hospital. ¿Verdad? Totalmente. O sea, eso no lo garantiza nadie. Pero fíjese que aquí se hace referencia a que el Departamento de Salud en los Estados Unidos tiene la facultad de requerir a las instituciones ciertas cosas que yo las voy a dar a manera de ejemplo. Por ejemplo, se le exige en las instituciones de Estados Unidos, se exige de que sus empleados estén vacunados contra el flu, contra la viruela, contra el sarampión, creo que era la otra. Eran como 5 o 6, que da el ejemplo del caso, ¿verdad? Claro. De regulaciones que se han llevado a cabo por muchos años, ¿verdad? Y que entendamos que es a empleados salubristas. A empleados. Para que la gente no entienda que estamos hablando de la gente. No. Estamos hablando de salubristas. Sí, enfermeras y doctores. Y en facilidades que provean servicios de salud.
Por ejemplo, en esas instituciones se le solicita al tribunal, siempre hablo de tribunales, pues imagínense, se le solicita al hospital que su personal tenga el entrenamiento adecuado, que tengan unas guías sobre posibles infecciones. ¿Ves? O sea, en eso el Tribunal Supremo sí sostuvo al presidente Biden con relación a las instituciones hospitalarias o CDT o 330, whatever. Correcto. Por eso es que se dice que ayer el Tribunal Supremo tomó unas medidas salomónicas. En una, el Tribunal Supremo Conservador de los Estados Unidos le dice a Biden que no tiene razón con OSHA. En la otra, sostiene a Biden, provisionalmente ambas, sostiene a Biden diciendo que sí, que puede aplicar esas disposiciones a las facilidades hospitalarias. Pero el impacto aquí en Puerto Rico es sobre la primera decisión. ¿Qué va a pasar con las órdenes ejecutivas que intervienen, moderan, coartan los derechos constitucionales del ciudadano? No, ahí es que vamos. Porque claro, aquí se puede decir, mire, en los hospitales tienen que vacunarse. Muy bien, pues eso podría estar dentro del segundo caso que estábamos hablando. Claro. Pero tiene que haber excepciones, porque usted no me puede decir a mí que porque yo trabajo en un hospital yo me tengo que vacunar, aunque eso me cause una reacción que me pueda causar la muerte. Claro. Eso es totalmente ilógico. Claro. Y tampoco me puede obligar a, si yo tengo creencias religiosas fundamentadas, pues no me pueden obligar a yo violar mis creencias religiosas, como por ejemplo la religión que no permite los trasplantes de sangre. Claro. Y un Hay caso religiosas que no puedes ponerte sangre, correcto, que no puedes hacerte esto. Correcto. Y el caso más famoso, que fue el de Cassius Clay, que después se cambió el nombre a Muhammad Ali, que él objetó ir al servicio militar obligatorio por sus convicciones religiosas. Claro. Y tuvo que pagar por eso. Pero después eso llegó a ser un fundamento para que las personas pudieran objetar eso. ¿Ves? Así que las dos decisiones, específicamente la primera de OSHA, pues va a motivar el cuestionamiento de esas órdenes ejecutivas. Yo no estoy hablando si yo estoy a favor, ni estoy hablando si estoy en contra de las medidas que se están tomando. Yo le estoy diciendo solamente mi función de abogado. En ¿Qué derecho es lo que dice el derecho? Estamos hablando en fin de derecho. Nada más. Que es lo que también el gobernador tenía que haber analizado como abogado. Decir, un momento, esto puede tener, pudo haberlo dicho así, puede tener repercusiones en Puerto Rico, pero no se puede despachar por tratar de salir del problema y tratar de malinformar al pueblo de que no tiene ninguna consecuencia en Puerto Rico. Por eso le pregunté, licenciado, si ese OSHA que usted habla es el mismo OSHA de aquí. El mismo de aquí. Y si es el mismo de aquí. Y el mismo que fiscaliza fuertemente a todas las industrias en Puerto Rico. ¿Me puede decir qué le dijo el Tribunal Supremo Federal ayer a OSHA? ¿Me lo puede repetir? Pues que OSHA no tenía la facultad para ordenar que las empresas con más de 100 empleados tenían que ser vacunados, o si no, pues tenían que salir de esos empleados. OSHA no tiene esa facultad conforme a la decisión preliminar que emitió el Tribunal Supremo, en lo que el caso vuelve al circuito de donde se apeló para que entonces se termine el caso. Pero por ahora no tienen esa facultad. Y yo le voy a decir, ¿verdad? Por la evaluación que yo hice del caso y de los fundamentos expuestos en el caso, yo creo que van a prevalecer de que no tenía la facultad. A usted le pueden dar una facultad, pero usted no puede extender esa facultad infinita. Sus poderes no son infinitos, sino que usted tiene que circunscribirse a lo que el legislador le concedió a usted. En este caso, por ejemplo, al gobernador, no hay una ley específica
que le permita al gobernador violar derechos civiles ni derechos constitucionales, y mucho menos violar lo que diga el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Que es el mismo Tribunal Supremo que decide lo que pasa aquí. Claro, no. La ley de la tierra, como dicen, Ajá. es las decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Si nosotros nos fijamos, hasta hace unos años atrás, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico se consideraba como algo sui generis, como algo que el gobierno de los Estados Unidos concedió a Puerto Rico dentro de sus poderes plenarios, lo cual fue un engaño de los Estados Unidos, eso no hay duda, pero el Tribunal Supremo resolvió, por ejemplo, en el caso de Sánchez Valle, que no habían dos jurisdicciones para procesar en dos jurisdicciones diferentes criminalmente a un ciudadano, sino que había una sola jurisdicción y que esa jurisdicción era federal. Si usted se fija, aquí el juicio por jurado podía hallarse convicto a una persona 9-3, o 10-2, u 11-1, o 12-0. Esos eran los veredictos. Hace unos meses atrás, pues el Tribunal Supremo dijo, no, de ahora en adelante es unánime. ¿Porque lo decidió quién? El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y no era un caso para Puerto Rico. Licenciado, que yo pienso que es lo único que le quedaba al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Para mí eso era lo único. Y ya se lo volaron en canto. Ya, no queda nada más. Sí, no, yo le diría más, licenciado. Aquí el Tribunal Supremo, de aquí, que supuestamente preside Maite Orono, eso lo deben de volar en canto. Bueno, lo que pasa es que tiene que haber un organismo que decida algunas cosas para después apelar al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. ¿Que terminan dónde, licenciado? Siempre. ¿Dónde terminan? Por la mayoría de las veces. Pero para que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos pueda ejercer su función, porque si no hay ese tribunal, como lo hay en todos los estados, pues entonces el Tribunal Supremo tendría que coger todos los casos de Puerto Rico, que eso sería ilógico. ¿Ves? Así que de la única forma que se puede organizar el sistema judicial es que haya un tribunal que está mandatado por la Constitución de Puerto Rico, que hayan 5 jueces en el Tribunal Supremo, dice un presidente y 4 jueces asociados, no dice 9, ni 7, ni 8, ni 6, ni 4, dice 5, 1 presidente y 4 jueces asociados. Pues tiene que haber ese Tribunal Supremo, porque el Tribunal Supremo evalúa y de ahí se recurre al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. 5. ¿Sí? Un juez presidente y 4 jueces asociados. ¿De dónde salen los 8? La historia es un poquito larga. Claro, pero le pregunto. Bueno, lo último, pues, bajo la administración de Luis Fortuño, él tuvo la oportunidad de nombrar 3 jueces. Con esos 3 jueces nombrados por Fortuño, los gobernadores del Partido Nuevo Progresista tomaron el control del Tribunal Supremo, y ese tribunal, luego de esos nombramientos de esos 3 jueces, que ya los nombrados por gobernadores del PNP tenían mayoría, pidieron dos jueces más. Perdón, pidieron hasta 9 jueces, correcto. Eran 7 y pidieron 2 más, para tener una super mayoría. En esta clasecita que acabamos de dar en estos minutos, que usted acaba de dar una pequeña clasecita, ¿qué derecho constitucional tiene Pierluisi, si alguno, para no acatar las órdenes federales? Ninguno. Él sabe, todos sabemos. O sea, ningún gobernador puede desacatar las leyes federales, ninguno. Cuando el gobernador juramenta defender la Constitución de los Estados Unidos, la Constitución de Puerto Rico y las leyes de Puerto Rico. Y a base de la Constitución de los Estados Unidos es que se legisla en el Congreso de los Estados Unidos. Así que, y además tampoco puede desacatar las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Eso lo sabe cualquier abogado. Yo creo que la primera clase que le dan a los abogados, pues nos dicen, mire, esto es así, le guste a usted o no le guste. Aquí, quien da la última palabra es el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Licenciado, pero entonces si ayer se emitieron 2 órdenes por el Tribunal Supremo Federal, tengo que hacerle esta pregunta en hincapié, porque este señor dice
que eso no le afecta a Puerto Rico. Yo me pregunto si Puerto Rico, que hemos dicho al principio del programa, que es un territorio, la tierra, ¿verdad? El pedazo de tierra es de los Estados Unidos, por un territorio americano, y tenemos una ciudadanía. Como este señor dice, o le quiere dejar ver al puertorriqueño, no, eso es allá, a nosotros no nos afecta eso. Porque está más pendiente a dar una opinión política, está más pendiente a salir del paso, está más pendiente a no tener que profundizar en el derecho, porque él sabe que esto tiene un impacto sobre sus órdenes ejecutivas. No queremos ¿Y cuáles son los impactos de esas órdenes ejecutivas? Bueno, que pueden ser revocadas todas esas órdenes y declaradas inconstitucionales. ¿Cómo se puede llegar esto a que pase esa revocación de todas esas órdenes? No va a ser retado en los tribunales. Se van a presentar diferentes casos donde se va a estar retando la constitucionalidad, la facultad del gobernante de emitir esas órdenes, y los tribunales resolverán. Luego de que resuelvan aquí en Puerto Rico, el que no esté de acuerdo tiene que ir al Tribunal de Circuito de Boston, si se radicó en el Tribunal Federal, y luego del Tribunal de Primer Circuito de Boston irá al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo, si así lo entiende, porque coge de 1 a 2% de todos los casos que se radican, decidirá si realmente el gobernador tenía esa facultad o no tenía esa facultad para así hacerlo. Desde mi punto de vista, yo creo que no tiene la facultad para suprimir derechos constitucionales. Licenciado, le voy a decir aquí públicamente, usted tiene todo el derecho constitucional de contestarme esa pregunta. Todo el derecho. Si yo le dijera a usted, hoy, aquí, público, quiero llevar un pleito. Yo quiero llevar un pleito y yo quiero ver hasta dónde el Tribunal Superior, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, el Circuito de Boston, el Tribunal Supremo Federal, nos dice a nosotros hasta dónde estas órdenes ejecutivas han violado los derechos constitucionales. Y yo le digo, licenciado, quiero llevar este caso, lo quiero hacer con usted. ¿Qué usted me dice? No, yo no llevo esos casos, ¿verdad? Pero esto va a ser retado, France. No, pero le pregunto por... Claro. Y sería interesante que nos dijera por qué. Pero déjeme ir a una pausa primero un momentito. Cómo no. Regresamos, estamos en Sobre la Mesa desde TIVA TV, porque sigue siendo la voz del pueblo de Puerto Rico, y hoy converso con el licenciado Luis Santini Gautier. No se me vayan. Estamos de regreso. Le conversaba al licenciado Luis Santini Gautier. Con D. No tenía ese detallito, pero ya lo arreglamos. Así que le conversaba al licenciado que si llevamos o llevo un caso, el licenciado me dijo que no lleva ese tipo de casos. Pero ¿qué podría hacer, licenciado? Bueno, independientemente si yo lo llevara o no, aquí van a llevar estos casos al Tribunal Federal, porque realmente esto se lleva hablando hace mucho tiempo, que es de la facultad que tenga el gobernador para suprimir. Por ejemplo, cuando a usted le decían que usted no podía salir de 12 de la noche a 5 de la mañana, como está ahora. Ahora mismo. Como está ahora. O sea, ¿de dónde sale la facultad del gobernador para suprimir el derecho a asociación, al libre tránsito de los ciudadanos? ¿De dónde? De que hay una pandemia. ¿Qué relación tiene la pandemia con que usted coja un auto a las 3 de la madrugada y se vaya a pasear? No tiene ninguna relación. Usted no está reuniéndose con nadie. La pregunta es, exactamente con eso que usted está diciendo, espectacular. La pandemia sale a las 12 de la noche y se acuesta a las 5 de la mañana. Claro, eso es ilógico plantearlo. Yo me pregunto. Pero, Francis, mira,
Yo me leí con detenimiento esta opinión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, uno de los fundamentos principales para haber resuelto el caso en contra de OSHA, es que si se implanta la regulación que hizo OSHA, habría un daño irreparable a los comercios y por tanto habría un impacto económico adverso. Y ellos prefirieron, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos prefirió utilizar ese fundamento que los fundamentos relacionados a la salud. En eso no entró. Entró en 2 puntos. 1, de que no había facultad en derecho para emitir esa orden. Y 2, de que eso era perjudicial a la economía de los Estados Unidos. El tercer punto, de si era beneficioso, si no era beneficioso para limitar la pandemia, pues ellos no entraron mucho en eso. Ellos podrán haber hecho un comentario, pero no. Ahora, lo que es un daño irreparable, según ellos, para la economía de los Estados Unidos, es esa orden de OSHA y por ende, como no había facultad en derecho y como podía causarle un daño irreparable a los comerciantes, pues entonces ellos detuvieron la orden de OSHA hasta que se vea el caso en su final. Estamos claros, licenciado, que lo que estamos buscando, lo que este gobierno de dictaduría, esta dictaduría que hay aquí, lo que está buscando es aniquilar el mediano y pequeño comerciante. Eso estamos clarísimos. Bueno, el efecto real ¿los va a matar? Lo paga el pequeño comerciante. Lo va a matar, lo va a destruir. Por ejemplo, si usted tiene un restaurante o vamos a hablar de una fonda. Claro. Usted puede recibir 10 personas y a usted en un momento dado los mantuvieron en un 25%, pues de esas 10 personas usted podría recibir 2.5 personas, póngale 3. Con 3 personas, ¿usted mantiene la fondita? La fondita, agua, luz, teléfono. Pero yo le quiero preguntar... Y eso sin contar los aumentos de luz, ¿verdad? Claro, y la compra, y los empleados, y la cosa. Pero bien importante... A cumplir con OSHA. Claro. El pequeño y mediano comerciante que está siendo atajado y esbaratado, porque eso es lo que va buscando esta dictadura. Yo le pregunto, licenciado, si estas personas que son dueños de negocio, que hacen los permisos, que pagan patente, que pagan el dinero de los sellos de salubridad, de bomberos, de aquello, de lo otro, de la 20 vaina, y tienen que por encima pagar patente todos los años, que pagan luz, pagan agua, pagan renta. El gobierno tiene el derecho, aquí es que vamos, el derecho de imponerle que es un negocio privado. El público es privado y por eso paga patente y paga todos los permisos. Tiene el derecho, tiene la facultad en derecho de decirle a usted quién entra y quién no entra a su negocio. Yo entiendo que no, pero te voy a dar un fundamento adicional. Cuando ustedes piden un permiso, el permiso puede ser restringido, puede ser con un horario restringido. Claro. Pero todo aquel que tiene un derecho obtenido derivado de un permiso de operación, por ejemplo, 24/7, pues entonces a usted no le pueden limitar su horario de trabajo ni pueden limitarle, si el permiso no tiene ninguna restricción, no pueden limitarle las personas que vayan a su negocio. ¿Por qué, licenciado? ¿Qué dice el derecho? Bueno, ¿qué dice el derecho? Que usted tiene la redundancia, ¿no? Que tiene derecho a operar su negocio 24 horas, 7 días a la semana, y que tiene derecho a poner todas las sillas que puedan. Que el gobierno le pueda decir a usted, mire, opere con nosotros y póngale mascarilla y póngale hand sanitizer. Licenciado, que usted dijo pero es voluntario. Pero cooperar. Vuelva otra vez, por favor. Que coopere, ¿verdad? No una imposición de derecho, porque el derecho no existe. No, definitivamente yo entiendo que ese derecho del gobierno se está extralimitando. Usted puede cooperar. Y todos debemos hacerlo, Francis. Claro.
Pero qué Todos bonito se debemos hacerlo. oye. Cooperado, tienes que hacer, y tienes el 25 y tienes el 50, porque yo lo dije, porque Mira. yo soy el gobernante de la República Bananera. El gran problema con esto es que es la primera vez que nos estamos enfrentando a esto. Y la Claro. gente tiene dos puntos, ¿verdad? Ujú. Se asustan, Ujú. ¿verdad? De que vayan a un tribunal, después los persigan, Claro. después los investiguen, Claro. etcétera, etcétera, etcétera. Y segundo es el costo que podría tener para un pequeño comerciante contratar al abogado para que vaya al tribunal a retar esa orden y por ahí para arriba, porque a la vez que el que pierda va a seguir subiendo, ¿no? Claro. Va a seguir a tribunales superiores. Ahora, licenciado, esta orden de OSHA, que ya por el momento No va. cancelada, Por ahora no va. que dice que es de 100, pero no es que te da 100, puede ser 50, 20, 1, 3, 4, los que sean. Correcto. O sea, aquí lo que realmente se resuelve es que OSHA no tiene la facultad para obligar a los patronos a que vacune a sus empleados, que no tiene la facultad. No lo Eso es tiene. lo que dice ahí. No la tiene. No la tiene. Licenciado, estas imposiciones de estas órdenes ejecutivas dicen que si usted no firma el papel ese de vacunas, si sí, si no aquello, dicen abogados, yo quiero que usted me conteste porque yo quiero estar clara, que esos son delitos menos graves. Eso está regulado como delito menos grave, ¿Cómo usted? pero Ajá. son derivados esos delitos de órdenes ejecutivas. Que son ilegales. Por eso, si se declara que es ilegal la orden ejecutiva, bueno, pues no hay delito ninguno. Los delitos se constituyen mediante el Código Penal o por leyes especiales de la legislatura de Puerto Rico, no por decretos judiciales, por decretos ejecutivos. Pero entonces, si póngase que no se ha discutido, ¿verdad? Si van a ser ilegales, que para mí lo son, pero no se ha dado el 13 completo. Claro. Y le dicen que usted cometió un delito, pero dice la ley dice, no yo, no France, dice la ley, que es un delito menos grave. Lo es. Eso es lo que dice el decreto, no la ley. No la ley, el decreto dice eso. Entonces, o sea, la orden ejecutiva. Es un delito menos grave. Y lo dice el decreto. La orden ejecutiva, lo que le quieran decir. ¿Por qué? ¿Dónde está la ley donde dice que por un delito menos grave yo te puedo arrestar? Bueno, lo que pasa es que aquí hay, si estamos hablando del caso de la señora. No. En general, pero Ajá. tomemos como ejemplo el caso de la señora sin decir nombre. Claro. La señora fue citada al tribunal. Pero licenciado, ahí tengo una opinión, porque ella hizo 2 videos en el carro, cuando estuvo dentro del carro. Yo los vi. Ella dice en 4 ocasiones, en ese video, que ella nunca se le citó, que ella nunca firmó ningún papel. No tiene que firmarlo. ¿Ah? Firmarlo no tiene que firmarlo. Que ella nunca firmó ningún papel y que ella no fue nunca citada. Eso, si no fue citada, ella va al tribunal, reta esa imputación que se le está haciendo por el Estado y gana el caso. Pero, fíjese, hasta dónde, y aquí es donde quiero ir, que lo discutí ayer en un momento dado, si no hay, si primeramente es un derecho, un delito menos grave. Póngase que vamos a dejarnos llevar por lo que dice la señora, no fue citada. 4 veces lo dijo. Yo nunca fui citada, nunca firmé ningún emplazamiento. Y para usted citarla, se supone que alguien tiene que llamarla. ¿Quién la va a citar? Sí, se supone que se le entregue una citación. Un emplazamiento. Entregue. No es cuestión de que si está resuelto, que si la llamaban por teléfono, eso no constituía una citación oficial. Tiene que habérsele entregado. En la mano. Y la persona que hizo el emplazamiento, la citación, porque emplazamiento es en lo civil. Claro. Pues la persona que hizo la citación tiene que poner por detrás, se le entregó a tal y tal persona el día tanto de tanto, a las tanto de la mañana de la tarde, en tal lugar. Si eso no está, tiene un problema. Y si está, ahora viene la pregunta, licenciado, si eso está, pero nunca ya lo llegó.
No, Porque no. usted dice que no tiene que estar firmado. Bueno, pues entonces se trae al alguacil que diligenció la orden a que testifique bajo juramento en el tribunal que lo hizo. Y entonces el tribunal tendrá que decidir si le cree al alguacil o si le cree a la señora. Eso Como es. en todos los casos Exacto, siempre hay dos eso es. versiones. Ahora, ¿qué le conviene al tribunal? ¿Creerle en este caso a quién? Volvemos a lo que... Volvemos al caso Andrea. Vamos para el caso Andrea. No, ¿A quién le conviene? No, pero volvemos a esto. A un artículo que salió en el periódico hoy. Ajá. Que muchas veces los tribunales dan decisiones salomónicas. Claro. ¿Verdad? Entonces, en lugar de ingresar por violar la orden del tribunal de comparecencia, pues el tribunal puede decirle, mire, yo no voy a ingresarla, pero enfrente usted el procedimiento aquí. Claro. Eso lo puede hacer el tribunal. Dejar sin efecto, como hizo en el caso de Wayne Stensby. Ajá. ¿Verdad? Que después que se había emitido la orden de arresto, entonces le dijeron, no, vamos a darle hasta el lunes para que se revisen los documentos, después que barrió el piso con el tribunal de quiebra, con todo el mundo, con el Tribunal Supremo, con todo el mundo, ¿verdad? Y con la Cámara de Representantes. Claro, pero a eso fue mal, a eso se le rió en la cara. Los tribunales no están realmente para ingresar a las personas. Claro. Los tribunales están para que se procese la gente, si son procesables, que levanten sus defensas y para vindicar la dignidad del tribunal cuando hay una citación. Pero eso que usted acaba de decir, por eso lo traje a colación, porque obviamente va sobre la falta de seriedad en este asunto. Si todo lo que se comenta, todo lo que habla la gente por las redes sociales, por aquello, a mí me gusta aclararle para que la gente lo entienda. Claro. Que hay que buscar una orden y si el alguacil la citó, Sí. tenía que haberla citado y escribir por detrás. Así y no mismo. solamente escribir por detrás. Él dice que él le escribió, que ahí está la prueba y ella dice, nunca me la entregó, nunca la tuve, que me busques dónde, cuándo, a qué hora, dónde fue que me la entregaste. Y ella busca la forma de probar que eso fue mentira, que él dice que fue en Bayamón a las 3 de la tarde y en Bayamón casualmente ya estaba en San Lorenzo buscando una libre pan. El tipo está mal. Claro. Y si ella consigue el dueño de la panadería en San Lorenzo, que dice, sí, ella estuvo aquí esa hora buscando libre pan y yo testifico que es cierto. Ok, encima de eso, entonces tienen que ir al tribunal para que el juez escuche las dos partes Así es. y el juez decida a quién le va a creer que fue lo que usted dijo. Claro, eso se llama una coartada. Yo tuve un cliente donde lo acusaron de un robo. No simplemente es porque No. el policía o el alguacil dijo, sí, yo la cité. No, eso hay que probarlo. Claro, yo tuve un caso donde había un robo en la avenida Roosevelt. Mi cliente estaba en Carolina, en un banco. Entonces la persona decía, sí, yo lo vi, fue él. Y yo busqué en el banco, la cámara de seguridad del banco. Claro. Busqué un recibo del correo y busqué un ticket de un CD que había comprado y le probé al tribunal que el caballero estaba mintiendo. Ujú. ¿Ves? Y el tribunal entonces dijo, mire, usted váyase antes de que yo lo meta preso. Por haberle mentido al tribunal. Licenciado, queda totalmente comprobado en este país que no se hacen las cosas con seriedad. Definitivamente, estoy de acuerdo con usted. Que Hace mucho aquí tiempo. el gobernante del 32% está jugando con la Constitución de Puerto Rico y con la Constitución de Estados Y Unidos. está jugando con el pueblo. Está jugando con el pueblo porque no está respetando al pueblo. Al pueblo uno tiene que venir delante de la Cámara y hablarle de frente. Y decirle, mire, esto sí, pues déjeme verificar cuál es el impacto que puede tener esto sobre Puerto Rico. Pero no puede despacharlo tan fácilmente y decir, no, ninguno. Es que OCHA es el mismo OCHA de Estados Unidos. Definitivamente. Pero es que no es cuestión de lo que decide el caso. Es cuestión de lo que se plantea en el caso. Claro. Que no hay facultad en derecho para usted actuar de determinada forma. En este caso, para emitir las órdenes ejecutivas que está emitiendo el gobernador, limitando, prohibiendo los derechos constitucionales de los ciudadanos. Y eso está puesto en esa decisión ayer. Así mismo. Y eso está
totalmente escrito en blanco y negro Así mismo. y lo decide el Tribunal Supremo Federal. La máxima autoridad legal de Puerto Rico y de Estados Unidos. Que Pedro Pierluisi es un tonto pararse ahí a decir o tratar de ir por encima del Tribunal Federal. Él está soslayando realmente. Es más, yo te voy a decir algo, Francis. Yo creo que no se ha leído el caso. No lo ha visto, No lo ha visto. ni lo ha mirado. No. A él le dijeron, mira, allí lo que se resolvió es que OSHA no tenía esa facultad. Ah, pues él lo interpretó solamente. OSHA no tiene la facultad para hacer esto. Ya. No. Es Uno mucho tiene que más. ver el big picture. Es mucho más. Claro. Tiene que ver si eso le afecta a las decisiones que él está tomando. Señores, queda totalmente comprobado que las órdenes, y las dos, no es una, son dos órdenes que dio ayer el Tribunal Supremo Federal, lo deja totalmente claro, no hay derecho, no tiene facultad, OSHA no puede ni del 50, ni de 100, ni de 5, ni de 3, puede hacer ningún tipo, y tenemos que entender que quieren acabar con nuestros negocios, con el mediano, el pequeño comerciante, lo quieren aniquilar. ¿Y eso está comprobado aquí? Aquí hubo un caso también en Estados Unidos donde se prohibió el desalojo por una agencia de gobierno, se prohibió el desalojo de las personas aunque no pagaran en la renta. Y se le dijo también, el Tribunal Supremo le dijo, usted no tiene facultad para eso. O sea, esto no es nuevo. Licenciado, gracias. A las órdenes siempre. Por Gracias haber por la estado invitación. Gracias por la invitación. Siempre que lo necesitemos y siempre que le he pedido su opinión, ha estado disponible y eso para mí es sumamente importante. Gracias por siempre estar, gracias por hablar del pueblo puertorriqueño y qué bueno que sí está un licenciado Luis Santini. Gracias. Señores, esto es parte de lo que teníamos para ustedes porque siempre vamos a venir con la verdad. Gracias al pueblo puertorriqueño, gracias a ustedes por siempre estar en sintonía. Esto es Sobre la Mesa con Francis López a través de, Tiva TV, la voz del pueblo de Puerto Rico y nos veremos porque seguimos hablando de las incoherencias y los trucos de este gobierno. No se vaya, siempre un placer.